¿Alguna vez les ha pasado estar en un concierto o en una manifestación y de repente sentir que una ya no es una misma? Totalmente. Como si una corriente eléctrica recorriera a todo el mundo y de golpe la individualidad se disuelve en algo, no sé, más grande, más potente. Es una sensación casi universal, sí. Por un momento, uno piensa y siente con la multitud. Te dejas llevar. La pregunta es, ¿qué es exactamente eso que nos lleva? Esa es la gran pregunta, y es la que queremos analizar a fondo hoy. Vamos a sumergirnos en la psicología de las masas para entender esa extraña transformación. Y tenemos un texto fundamental para guiarnos. Así es, tenemos sobre la mesa Psicología de las masas y análisis del yo de Sigmund Freud. La misión es, pues, descifrar por qué una persona puede pensar, sentir y actuar de un modo completamente distinto cuando forma parte de un grupo. ¿Qué fuerza invisible nos une? ¿Y qué nos dice eso de nuestros instintos más profundos? Es un viaje fascinante, porque Freud no parte de cero. Él dialoga con otros pensadores, y su punto de partida, su principal interlocutor, es el sociólogo francés Gustave Le Bon. Perfecto. Empecemos por ahí entonces. Le Bon lanza una idea central que es potentísima. Mucho. Dice que al unirnos a una multitud, los individuos adquieren una especie de alma colectiva. Y esta alma, esta mente grupal, nos hace pensar y actuar de una manera radicalmente diferente a como lo haríamos en soledad. Es como si la personalidad consciente, con todos sus matices, sus dudas... Se pusiera en pausa. Exacto. Le Bon lo describe de una forma muy gráfica. Dice que la masa es un ser provisional compuesto de elementos heterogéneos, soldados por un instante. Me encanta esa imagen, soldados por un instante. Piensa en ladrillos de distintas formas, colores, materiales, que por un momento se funden en un solo bloque. Sólido. Esa es la imagen. Ok, me gusta. Pero, ¿cómo ocurre esa fusión? ¿Qué es lo que nos suelda a los demás? Le Bon y Freud después habla de 3 mecanismos. El primero es un sentimiento de poder, un poder invencible. Exacto. El simple hecho del número nos da una sensación de anonimato. Y si soy anónimo, la barrera de la responsabilidad personal, pues se derrumba. Claro, pero aquí es donde Freud va un paso más allá de Le Bon. Dice algo que, que da que pensar. A ver. No es que la masa nos vuelva malos o cree nuevos rasgos perversos en nosotros. Lo que hace es suprimir las represiones que ya tenemos. Lo que emerge es nuestro inconsciente individual. Es el lugar donde, según Freud, duerme todo lo malo existente en el alma humana. Un momento, eso suena bastante oscuro. ¿De verdad todos tenemos todo lo malo dentro esperando una excusa para salir? Porque, a veces uno se deja llevar por el entusiasmo, sin ninguna mala intención. Es una objeción muy válida, claro. Es lo que la mayoría pensaríamos. Pero la perspectiva de Freud es que esas malas intenciones no son necesariamente planes malvados, sino impulsos primitivos. ¿Cómo cuáles? Agresividad, egoísmo, deseos prohibidos. Cosas que nuestra vida en sociedad nos obliga a reprimir constantemente para poder convivir. Entiendo. Freud llega a decir que lo que llamamos conciencia moral es en gran parte angustia social. ¿Angustia social? El miedo a lo que los demás pensarán de nosotros. En la masa, al sentirnos anónimos, ese miedo desaparece y los impulsos, pues, tienen vía libre. Entiendo. Es como si la masa nos diera permiso para bajar la guardia. Vale, ese es el primer mecanismo. ¿Cuál es el segundo? El contagio mental. Esto es algo que todos hemos experimentado seguro. En una multitud, los sentimientos y los actos se propagan, como un virus. Un grito de emoción en un estadio se convierte en un rugido de miles en segundos. Sí, totalmente. Y esa energía es tan fuerte que puede llevar a una persona a sacrificar su interés personal por el del grupo, algo que, sentada sola en su casa, difícilmente haría. Entiendo, lo del poder y el contagio, pero me sigue faltando una pieza. ¿Qué nos hace tan vulnerables a ese contagio? ¿Es como si bajáramos nuestras defensas mentales? Exacto. Y esa es la pieza clave para Le Bon, el tercer factor, el que lo explica casi todo, la sugestibilidad. Sugestibilidad. Y aquí es donde Le Bon hace su comparación más impactante. Dice que el estado de un individuo en la masa es prácticamente idéntico al de una persona hipnotizada. Hipnotizada. Se convierte, y son sus palabras, en un autómata sin voluntad.
Un autómata sin voluntad. Es una descripción muy fuerte. Lo es. Para Le Bon, el contagio es solo un efecto de esta sugestibilidad. Ya no nos guiamos por nuestra propia mente, sino por la que emana de la masa, que nos sugiere cómo sentir y actuar. Pero... Sin embargo, aquí Le Bon deja una pregunta en el aire, un cabo suelto que Freud va a recoger más tarde. ¿cuál? Si el individuo en la masa es como el hipnotizado, ¿quién es el hipnotizador? Una pregunta fundamental. La dejaremos flotando un momento. Antes, me gustaría que nos detuviéramos en el retrato que hace Le Bon de esa mente colectiva. Es bastante crudo. Brutal, diría yo. La compara con la mente de los primitivos y los niños. Sí, no es un retrato nada halagador. La describe como impulsiva, irritable. Movida casi por completo por lo inconsciente. Dice que la masa siente una omnipotencia total, hasta el punto de que la noción de lo imposible no existe para ella. Y es increíblemente crédula, sin ningún sentido crítico. Piensa con imágenes, no con lógica. Y los sentimientos siempre son extremos, en blanco y negro. Una simple sospecha se convierte en una certeza absoluta. Y una leve antipatía se transforma en un odio salvaje. Respeta la fuerza bruta, no la bondad. Tiene una frase durísima. Dice que la masa quiere ser dominada, subyugada y temer a su amo. ¡Wow! Y destaca también el poder casi mágico de ciertas palabras. No necesitan tener lógica, basta con que se pronuncien de cierta manera para generar respeto o calmar los ánimos. Y su remate es demoledor. La masa demanda ilusiones, a las cuales no puede renunciar. Prefiere la fantasía. Pero, a ver, este es un retrato súper negativo. ¿No hay nada bueno en los grupos? ¿Acaso todas las masas son turbas, violentas y crédulas? La historia también está llena de grupos que han luchado por causas justas. Absolutamente. Y es un contrapunto necesario que el propio Le Bon y otros autores reconocen. La conducta moral de una masa puede, en ciertas circunstancias, ser muy superior a la del individuo aislado. ¿En serio? ¿Superior? Sí. Las masas son capaces de un desinterés y un sacrificio por un ideal que rara vez se ve en una persona sola, cuyo motor suele ser el interés personal. Es cierto. Y aunque las grandes ideas, no sé, científicas o las obras de arte son individuales, el alma colectiva también tiene su genialidad, ¿no? Por supuesto. El lenguaje que hablamos, el folclore, las canciones populares, no las inventó una persona, son creaciones colectivas. Precisamente. Y esta dualidad, esta contradicción entre lo primitivo y lo sublime, es lo que empuja a Freud a buscar una explicación más profunda. Él acepta la descripción de Le Bon, pero la palabra sugestión le sabe a poco. No es una explicación, es solo un nombre para el misterio. Exacto. Y aquí es donde Freud da su gran salto. Se pregunta, ¿qué es realmente la sugestión? ¿De dónde viene esa fuerza? Y para explicar ese pegamento que une a la masa, introduce su concepto más famoso, la libido. Es clave entender qué quiere decir Freud con libido aquí. No habla solo de atracción sexual. Bien, aclaremos eso. El concepto es mucho más amplio. Es la energía de todos los instintos que tienen que ver con el amor en su sentido más extenso. Abarca el amor de pareja, sí, pero también el amor a los padres, a los hijos, la amistad. La lealtad a un equipo de fútbol, el patriotismo. El amor a una idea abstracta. Es toda esa energía de conexión, ese pegamento social. Freud lo conecta con el eros de Platón, la fuerza que mantiene unido todo lo que existe. O sea que no es solo sexo, es la fuerza del vínculo. Entendido. Entonces, la gran hipótesis de Freud es que el cemento invisible que une a la masa son estos lazos afectivos, estos lazos libidinosos. Esa es la hipótesis central. La gente se deja sugestionar no por una fuerza mágica, sino por amor a los demás que forman el grupo. Esa es la clave. La sugestión no es la causa. Es el síntoma de que ya existe un vínculo afectivo. El amor, en ese sentido amplio, es lo que nos hace bajar las defensas y abrirnos a la influencia del grupo. Para que esto no quede en el aire, Freud usa dos ejemplos muy potentes de lo que llama masas artificiales, la iglesia y el ejército. A primera vista, mundos opuestos. Totalmente. ¿Qué es lo que tienen en común para él? La estructura invisible que los sostiene. En ambos casos, dice Freud, funciona un doble lazo libidinoso. Por un lado, cada individuo tiene un lazo muy fuerte con el líder.
Cristo en la iglesia, el general en el ejército. Y por otro, existe un lazo entre todos los miembros del grupo. Un momento, doble lazo. O sea, los soldados no solo siguen al general, sino que también se sienten unidos entre ellos como camaradas. Precisamente. Pero lo crucial es por qué se sienten unidos. La ilusión fundamental que sostiene a estas masas es la creencia de que el líder supremo ama a todos por igual. Sin favoritismos. Exacto. Es este amor que viene de arriba lo que los convierte a todos en hermanos en Cristo o en camaradas de armas. No se unen directamente entre sí, sino que se unen a través de su vínculo común con el líder. A ver si entiendo. Como el líder me ama a mí y también ama a mi compañero, entonces mi compañero y yo somos iguales, somos hermanos. Has dado en el clavo. Esa es la lógica. Esta idea del amor del líder como pegamento es muy potente y explica otro fenómeno extremo, el pánico. Detengámonos un segundo en esto, porque es totalmente contraintuitivo. Sí. Normalmente pensamos que en una batalla, el miedo ante el peligro es lo que hace que un ejército se desintegre y sus soldados huyan en pánico. Freud le da la vuelta por completo. No es el miedo lo que rompe los lazos. No. Freud dice que es la ruptura de los lazos la que provoca un miedo paralizante. El pánico surge cuando se rompen los lazos libidinosos, especialmente cuando se pierde la fe en el líder o el líder desaparece. Ajá. Al perder al jefe, los lazos entre los individuos también se disuelven. De repente ya no soy un camarada protegido por un todopoderoso. Soy un individuo solo, diminuto, frente a un peligro que ahora parece gigantesco. O sea que el miedo descontrolado es la consecuencia de la desintegración de la masa. No su causa. Exacto. Vaya, pensarlo así cambia la perspectiva. La unión del grupo funciona como un escudo psicológico contra el miedo. Ok, vamos atando cabos. La masa se une por la libido, el líder es la pieza central. Pero ¿cómo funciona esto exactamente dentro de la cabeza de cada persona? Y es donde Freud saca, digamos, la artillería pesada del psicoanálisis, con dos conceptos, la identificación y el ideal del yo. Aquí llegamos al corazón de su teoría, y hay que ir despacio. Pensemos primero en el ideal del yo. Ok. Es como el director de tu propia película interna. Es esa voz en tu cabeza, esa instancia psíquica que contiene tu conciencia moral, tus aspiraciones, el modelo de la persona que te gustaría ser. El juez con el que mides a tu yo del día a día. Eso es. De alguna forma, es el heredero de nuestro narcisismo infantil, de cuando nos sentíamos perfectos. Entiendo. Es como mi yo versión 2.0, esa versión idealizada de mí misma. Exactamente. Con eso en mente, la fórmula de Freud para crear una masa es asombrosamente simple y elegante. A ver. Primero, un grupo de personas, a la vez, despiden a su director interno y contratan al mismo director externo. Es decir, reemplazan su propio ideal del yo por un mismo objeto, el líder. Ajá. Segundo, como consecuencia directa de esto, ahora todos están actuando en la misma película, siguiendo el mismo guión, y por eso se establece entre ellos una identificación mutua. A ver si lo pillo bien. Lo que Freud está diciendo es que formar parte de una masa es como si un grupo de personas decidiera al mismo tiempo desinstalar su propia conciencia e instalar la del líder en su lugar. ¡Qué buena analogía! Y al compartir todos el mismo software mental, de repente todos se sienten compatibles, se ven reflejados unos en otros. Has dado en el clavo. Esa es la esencia. Y Freud distingue esto del enamoramiento, aunque se parezca. ¿Cuál es la diferencia? En el enamoramiento romántico, el ser amado también ocupa el lugar de nuestro ideal del yo. Pero el yo se entrega, se empobrece por el otro. En la identificación, en cambio, el yo se enriquece, intenta transformarse para parecerse al otro. Ya. En la masa, dice Freud, ocurren las dos cosas. El líder reemplaza nuestro ideal, como en el enamoramiento, y eso nos permite identificarnos con los demás miembros. Nos transformamos en iguales. Y esto explica perfectamente por qué el narcisismo individual, el egoísmo, se reduce tanto dentro del grupo. Claro. Si todos adoramos al mismo líder,
nuestras pequeñas diferencias ya no importan. Exacto. Entonces, Freud diría que el fanatismo por una banda de K-pop y la lealtad a un general romano funcionan con el mismo motor psicológico. ¿Qué imagen? En su nivel más fundamental, sí. El mecanismo es el mismo. Y aquí es donde Freud conecta todo con su gran teoría sobre el origen de la sociedad. La horda primitiva. La horda. Para él, la masa es una recreación, una resurrección de esa horda primordial. El líder es la reencarnación de aquel padre primitivo, todopoderoso y temido. Por eso la masa tiene esa sed de sometimiento de la que hablaba Le Bon. Y supongo que ese estado hipnótico, esa sugestibilidad, sería entonces como un eco, ¿no? Un eco, exacto. Una herencia arcaica de esa relación original de sumisión absoluta que los hijos de la horda tenían con el padre. Es un patrón psicológico que llevamos grabado a fuego en la historia de la especie. Vaya, pensarlo así te cambia la perspectiva. O sea que la idea de ser una individua única y especial es en realidad una capa muy fina de pintura sobre una historia evolutiva de pertenencia a la horda. Da un poco de vértigo. Un poco, sí. En resumen, la transformación que sufrimos en la masa no es un arrebato irracional, es un proceso psicológico muy concreto. Renunciamos a nuestro ideal personal para adoptar uno colectivo, encarnado en un líder. Y eso, a su vez, nos conecta con los demás a través de la identificación. Y la conclusión final de Freud es aún más radical si cabe. Nos dice que la psicología de la masa es, en realidad, la psicología humana más antigua. La psicología individual, esta idea de vernos como seres únicos y separados, es un desarrollo muy posterior. Casi un lujo. Casi un lujo. Una diferenciación que apenas ha logrado despegarse de la mente original de la horda. El individuo es una conquista tardía y quizás bastante frágil. Qué idea tan potente para cerrar. Y nos deja con una última reflexión. Freud señala que hay fuerzas que desintegran a la masa. Dos de las más importantes son el amor romántico, Que concentra toda la energía en una sola persona, excluyendo al grupo. y la neurosis, que tiende a aislar al individuo. Y eso nos trae directamente a una pregunta provocadora para nuestra época. Si Freud tiene razón, podríamos pensar que la creciente individualidad de la sociedad moderna, con su enorme énfasis en la pareja y en el autoconocimiento, por un lado nos protege de los peligros del pensamiento de masa. Pero por otro, debilita nuestra capacidad para formar esos lazos comunitarios que nos cohesionaban. ¿Cuál es el precio que pagamos por ser individuos? Y no horda.